momentico, yo creo que estoy respirando, me cuesta respirar, tengo fiebre, tengo la tos seca, empezamos ahí y de verdad nos vamos en ese patín pensando que tenemos el COVID-19. Le voy a explicar en esta nota y después ya venimos con una entrevista que usted no se puede perder. Tos, fiebre alta, dolor de cuerpo y hasta diarrea. ¿Usted siente algo de eso? ¿Y qué es lo primero que se le viene a la cabeza? El famoso coronavirus, ¿verdad? Hay que tener medidas cautelares, como dice el dicho, ¿verdad? Hacer caso y que la gente que esté en la casa metida. Y esa idea de sentir que es víctima del COVID-19 tiene nombre y apellido. Se llama somatización, porque no es solo pensar en el síntoma, es manifestarlo. Y la persona de verdad puede sentir dolor de cabeza, puede sentir hasta dificultad para respirar, y en realidad los síntomas vienen de una parte más que todo emocional y ansiosa que de verdad porque haya tenido una exposición al virus. ¿Eso por qué ocurre? Precisamente porque muchas veces hay situaciones en donde las personas se sobreexponen a la información o simplemente por situaciones de características de personalidad. La somatización está incluida en el Manual de Diagnósticos de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en Estados Unidos. Por eso hay que tener cuidado con lo que piensa, porque el poder de sus pensamientos podría manifestarle estos síntomas del COVID-19 sin tenerlo. Evitar la sobreexposición, por ejemplo, a la información. Todos queremos hablar sobre el tema, todos queremos informarnos, pero es importante limitar un poco eso. Primero, tener acceso solamente a las informaciones o noticias oficiales, verídicas, porque ahorita por redes sociales tenemos gran cantidad de información que nos pueden llegar a asustar y que nos pueden llegar a dudar de las informaciones oficiales que nos están dando. Y como lo dice la especialista, la recomendación principal es escoger un medio de comunicación responsable y eficaz para informarle sobre el tema del coronavirus y no ponerle atención a las noticias falsas. Le informa Pablo Campos, Noticias Telediario. Súmele usted que le llegan aquellos audios que empiezan y es que en el hospital del trauma, Y entonces aquel nerviosismo y aquella cosa que usted dice, ¿a quién le creó esa voz de ultratumba? Que ya realmente uno llega a sufrir muchísimo. Emiliano Villavicencio es psicólogo y jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle en Ciudad de México, quien le explicó este tema a la BBC de una manera espectacular. Así que, don Emiliano, le damos la bienvenida aquí a Noticias Telediario, especialmente a Costa Rica. Cuéntenos cómo procesamos esto de la somatización. ¿Qué significa esto y por qué nos afecta tanto? Claro que sí, bien, muy buenas noches hasta Costa Rica y desde la Ciudad de México. Gracias por el espacio y definitivamente reconocer la importancia de este tema. ¿Por qué hablar de la somatización en este contexto de pandemia mundial, de pandemia global? Porque fácilmente la gente cotidiana se puede confundir efectivamente entre presentar los síntomas del virus de manera efectiva, es decir, que el paciente tenga un diagnóstico positivo, o bien presentar únicamente los síntomas sin tener necesariamente la afección clínica. Entonces podríamos estar hablando de un estado de síntoma o trastorno psicosomático. ¿Qué significa esto y por qué es importante tenerlo presente? Pues justo es importante hablar de esto para que la gente se dé cuenta y logre diferenciar qué tanto proviene de su mente y qué tanto efectivamente la persona tiene los síntomas o el virus en su organismo. Para ello definitivamente es importante un diagnóstico diferencial, preciso, con los clínicos, con los médicos adecuados. Si el diagnóstico resulta negativo y sin embargo la gente se sigue sintiendo con los síntomas característicos del virus, es importante entonces que comience a revisar lo que está ocurriendo en su mente. Efectivamente, una característica del trastorno de síntomas somáticos. Perdón, adelante. No, termine la idea porque esto está muy interesante. Termine la idea, Emiliano, por favor. Muy bien, muchas gracias. Justamente comentaba que estamos hablando de un trastorno de síntomas somáticos. Así está clasificado en el DSM-5. Este trastorno consiste justamente en que la gente, las personas, tienen pensamientos, primero, desproporcionados y persistentes. Es decir, que no se pueden sacar de la cabeza que tienen, en este caso, el virus. Número 2, está generando esta idea
porque recordemos que solo es una idea, es una fantasía. Número 2, que esta idea genera un elevado nivel de ansiedad, lo que implica, y es el tercer elemento, que está generando problemas adaptativos en la persona. Entonces, tenemos 3 problemas que se pueden generar solo porque la gente cree o asume que tiene el virus. Repito rápidamente, número 1, no se puede sacar la idea, es recurrente la idea de que tiene el trastorno. Número 2, esto está generando ansiedad. Y número 3, estos niveles altos de ansiedad le están implicando problemas en su vida cotidiana. Cuidado, aquí solo quisiera hacer una diferencia. Sí. Sí, lo que quiero preguntarte es justamente con eso, porque, a ver, yo puedo tener la idea fija de que tengo el COVID-19, pero ¿hay alguna luz que me permita a mí? Porque si me tomo la temperatura y resulta que no tengo temperatura, pero yo creo que la tengo, entonces ¿cómo actúo en ese caso? ¿Dónde busco ayuda? ¿Cómo hago? Muy bien. Primero, es importante que la persona diferencie que para que se declare el trastorno del que estamos hablando, el de síntomas somáticos, debe haber presentado estos síntomas físicos durante al menos 6 meses. Y entonces, si la persona tiene claro eso, podrá tomarse la temperatura, podrá tener jaqueca, podrá tener cuerpo cortado y, en fin, todos los síntomas del coronavirus. Pero si estos solo son en este momento o al cabo de 3 o 4 semanas, por favor, no se alarme. No se alarme. Primero, todo está generándose a partir de su idea, de sus fantasías. Número 2, tampoco estamos hablando de un trastorno psiquiátrico, ni mucho menos. Solo está manifestando una serie de estados, de características transitorias de la somatización. ¿Qué hacer entonces si la persona comprueba que efectivamente no tiene temperatura alta, que no tiene el virus y que solo está manifestando estos síntomas psicosomáticos? Primero, dado que la base de este trastorno o de estos rasgos es la ansiedad, mi primera recomendación es, por favor, no se alarme, porque alarmarse puede contribuir a que los síntomas se agraven. Número dos, lo mencionaban ustedes en la nota, cuide la sobreexposición a la información. Sí, hay que informarnos en fuentes confiables, pero no estar todo el tiempo consumiendo la información. Hay que cuidar nuestra mente, porque de la mente emergen estos síntomas. Aquí quisiera solo, para cerrar esta idea, explicar una triada bien interesante. Del ambiente, de las crisis del contexto, cada uno de nosotros nos generamos ideas o fantasías sobre ello y nuestros comportamientos no responden a los eventos del ambiente, responden a las fantasías que nosotros nos creamos. Entonces, si yo estoy presentando los síntomas psíquicos, los síntomas del virus, de la pandemia, y compruebo que médica o clínicamente no tengo el virus en mi organismo, debo cuidar, más allá de lo que está ocurriendo en el ambiente, lo que yo estoy construyéndome mentalmente sobre todo lo que está ocurriendo en el contexto. Entonces, por favor, cuiden sus fantasías y cuiden sus ideas, ya que de ahí, Emiliano, se desprenden tanto nuestros comportamientos como nuestros síntomas. Sí, adelante. Es que muy interesante, pero para finalizar, claro que, a ver, yo puedo presentar estas fantasías y creerme que tengo el COVID-19, pero también vivo en un ambiente de estrés, que eso podría degenerar, pues que mi salud empiece a empeorarse, baja de defensas, depresión y otro tipo de síntomas. ¿Cómo atenderlo ahí? ¿Qué es lo que usted ha visto a partir de su estudio? Sí, así es. Debemos cuidar efectivamente nuestro ambiente inmediato. Algunas recomendaciones que puedo sugerir justo para cuidar nuestro ambiente. Por favor, armen un día, organicen su día. No estamos de vacaciones. Entonces, su día laboral, su día escolar, llévenlo a cabo en la medida de lo posible, de lo más normal o natural posible, planteando u organizando diferentes actividades a lo largo del día y darse tiempo para los deberes escolares o los deberes laborales, darse tiempo para la lectura recreativa, para la estimulación intelectual, darse tiempo para la convivencia familiar. Entonces, ¿qué hacer si estamos justamente encerrados, si no podemos acudir ni al médico ni al psicólogo?
tomar las riendas en nuestras manos y un tip fundamental es justamente organizar nuestro día. Y a mí me gustaría solo señalar una idea importante. Dado que muchos de los síntomas somáticos emergen de nuestras fantasías, es importante que miremos esto, que cambiemos la perspectiva como ciudadanos para enfrentar esta pandemia. ¿A qué me refiero? Rápida y brevemente. Si nosotros miramos esta situación de aislamiento social, de encierro social, como una oportunidad para estar en casa con los nuestros, con los hijos, con la pareja, con los padres, una oportunidad para replantear o recuperar los canales de comunicación o las actividades que dejamos de lado muchas veces por el trabajo o por la escuela, solamente cambiando de chip, valga la expresión, cambiando la idea y mirar esto como la oportunidad para el reencuentro con los míos y conmigo mismo, eso implicará un gran paso justo para prevenir, agravar síntomas que pueden llevar a preocuparnos más. Qué bueno que de lo bueno de la pandemia es que nos podemos cruzar con expertos como Emiliano Villavicencio. Él es psicólogo, jefe de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, allá en Ciudad de México. Así que, Emiliano, un placer y esperamos tener más encuentros como estos. Será un gusto, estoy a sus órdenes. Buenas noches. Ahora, ¿qué dicen ustedes en las redes sociales? Recuerda el hashtag falso coronavirus, de lo que significaba la somatización y ese enredo que me hago yo en la cabeza pensando que tengo el virus pero no tengo nada. Hashtag falso coronavirus, dice Alexander Mora. Tanta la pensadera, dolor de cabeza, el trabajo, la familia, los soles de estos días, sensación de calentura, insolación, que el futuro, bueno, de todo tiene el hombre, pero ya usted sabe, controlémonos. Silvio Late, mi mamá y mi hermana se sentían súper mal. Mi hermana empezó a sentir la cara caliente y se le puso roja, la garganta irritada. Luego mi mamá empezó a sentir lo mismo. Falso coronavirus. Hay que tener mucho cuidado, dice Silvio Late. También aquí tenemos Lady Janet Ramírez, hashtag falso coronavirus. Cada vez que salgo a trabajar siento que me quema el pecho, pero al llegar a mi casa y no salir me siento segura y se me quita la molestia. Tremendo. A mí también, doña Lady, vieras cómo me pasa. Yo soy medio hipocondriaco, eso es de familia. Lo que pasa es que yo no me automedico, jamás lo haría. Entonces, ese es el tema, que tengo todos los síntomas de todas las enfermedades. Marixa Navarro, creo que es muy común en estos días sentir síntomas y aterrorizarse. Mila Mayorga, según ella, tuvo dolor de garganta y le ardían los ojos. ¡Qué tremendo! José Carlos Hernández, las personas que sufren de ansiedad y estrés, ya sea de este tipo atrás o como consecuencia de esta crisis, suelen generar hipocondría, lo cual consiste en un estado de alerta constante, pensamientos catastróficos, y ahí nos sigue explicando el hombre. Gracias, José Carlos, por todo. Así que continuamos con más, porque Magali Venegas estuvo 8 días en casa con una tos y fiebre, me asusté. En todo caso, ya sabe cuáles son las redes sociales para que sigamos comentando. Lo cierto es que mucha gente que también ha dicho, siento los síntomas. Multimedios Costa Rica es el Facebook para que usted comente con nosotros. También multimedios.cr es el Instagram y ahí